A partir de este momento, estamos grabando la sesión de clase. Buenos días a todos y espero que sea un placer aprender un poquito acerca de la escuela clásica de la administración de Frederick Taylor y Henry Fayol. Todo el mundo le dice a este hombre Henry Fayol, pero en realidad es Fayol porque es francés, ¿verdad? Y se pronuncia Henry Fayol. Henry Fayol. Entonces, pero nadie le dice Henry Fayol porque le ponen la pronunciación inglesa, Henry Fayol. Pues ya hemos estado hablando un poquito acerca de Taylor. Y a comienzos del siglo XX, Taylor inició lo que le llamaban la administración científica, como hemos estado aprendiendo, que busca aumentar la eficiencia de la empresa mediante la mecanización del trabajo del obrero. Entonces, estas diapositivas, chicos, van a quedar ahí en la plataforma para que ustedes las puedan ver en cualquier momento. Pero había un compañero que no se conoció con Taylor, no se trató con él, pero al mismo tiempo era otro que estaba trabajando también la teoría de la administración. Y le dio un enfoque que más adelante se le llamó enfoque clásico, que también se preocupaba por la productividad de la empresa. Pero algo que se acuerdan ustedes que ya hemos pasado algunas sesiones de clase diciendo que Frederick Taylor lo que quería era observar al empleado, a ver quién lo hacía mejor y después enseñaba el movimiento y cronometraba el trabajo y a quien no lo hacía en igual tiempo lo corría de la empresa. Entonces, lo que le interesaba era que los empleados se portaran como robots, de forma mecanicista. Pues Henry Fayol, lo que le interesaba era establecer principios científicos para la administración. En vez de concentrarse tanto en cómo se hacían las cosas, Fayol lo que quería era concentrarse en el espíritu de la administración. Es decir, que cómo es que se debía hacer desde la gerencia la dirección. Entonces, fíjense cómo, si ustedes lo logran analizar, se está complementando bien el trabajo porque son dos cosas distintas pero orientadas hacia el mismo objetivo, administrar bien. Solo que Fayol lo veía desde arriba y Taylor lo veía desde el punto de vista hacia el obrero, enfocarse en cómo hacía el trabajo el obrero, mientras que Fayol cómo se hacía el trabajo en la dirección, en la alta dirección. Entonces, aunque los dos autores no se comunicaron entre sí, sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico de la administración. Entonces, pregunta de examen. Si a ustedes se les pide que por favor expliquen cómo los trabajos de Fayol y de Taylor se complementan en el área administrativa, entonces yo tendría que empezar diciendo que ambos estudiaron exhaustivamente la administración, pero desde distintos puntos de vista. Taylor veía al obrero y veía que la productividad y la eficiencia se conseguía observando al obrero y enseñando a hacer las cosas a los obreros y escogiendo a las personas idóneas para el puesto y que lo hicieran en el menor tiempo posible. Mientras que Fayol lo que se concentró en el arte de la dirección desde la alta gerencia, es decir, de que cuáles eran los principios mediante los cuales se podía administrar bien una empresa. Entonces se complementaban ambos. Estos postulados fueron los que fueron de moda en las primeras décadas del siglo XX. ¿Se acuerdan del famoso, no creo que se acuerden, pero hubo un telefonito que dominó el mundo en la década de los 80 y de los 90, que era un Motorola, perdón, bueno, sí,
un llamado B7. Ese B7, ¿de qué marca era? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Creo que era Motorola, pero bueno, había un teléfono que era de moda en ese tiempo, ahora no se ve. Entonces así pasó con el punto de vista de Taylor y de Fayol, fue reemplazado con el tiempo. Pero lo importante es saber que ellos le dieron origen a este arte de la administración en la etapa moderna. Los orígenes del enfoque clásico se pueden resumir en dos hechos generales. Uno, el crecimiento organizado y desorganizado de las empresas. Aunque parezca un poco, ¿cómo te puedo decir? Tedioso o aburrido analizar el origen de algo, pero es muy importante para que veas que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Entonces, así como la pandemia ha hecho surgir un montón de cursos en línea para que las personas sigan estudiando, pero sigan estudiando de manera segura, en línea, entonces así también cuando estaba Fayol y Taylor en su tiempo, había un crecimiento desorganizado de las empresas. Entonces, esto hizo que la administración fuera muy difícil. Ya había dificultad para el análisis de sus partes. Entonces, surge la necesidad de principios, de maneras, de enfoques que sustituyeran el empirismo, que sustituyeran el simple hacer las cosas al modo de cada uno, sino que más bien hubiera como principio científico en el área de la administración. Y el segundo punto es la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia. Es decir, al haber muchas empresas, entonces tú necesitas ser mejor, ¿no? Eso es simple, ¿no? Es decir, si tú eres la única chica en el colegio, hombre, pues vas a ser solicitada por muchos, vas a tener un montón de enamorados, porque eres la única chica, ¿no? Entonces, pero si hay un montón de chicas y de pronto se une el colegio con otro y que era un colegio de mujeres, entonces pasas de ser la única chica entre 1000 chicos a ser la número 1500 en un colegio, donde hay muchas mujeres. Entonces ya tenés que aumentar tu eficiencia como mujer para conseguir un novio. Pues lo mismo ocurre en este caso de las empresas. Se necesitaba, al aparecer un montón de empresas, ser más eficiente. Y para eso calzó excelentemente Taylor y Fayol. ¿Por qué? Porque se economizaban los recursos, se dejaba de malgastar la mano de obra y se contrataban a menos trabajadores, que era lo ideal. Se inició así la división del trabajo. Entonces, pasando a ser los que toman decisiones, los gerentes y los operadores, es decir, los trabajadores. Los gerentes fijan los estándares de producción, describen los cargos, establecen funciones, estudian los métodos de la administración y los obreros ejecutan las tareas. Ya, entonces, siendo supervisados, evitando así el desperdicio de tiempo y los movimientos innecesarios. Entonces, la administración científica es la corriente administrativa que inició Taylor y que enfatiza la administración de las tareas. En pocas palabras, acuérdense que lo que inició Taylor se llama administración científica y busca, chicos, elevar la productividad y aumentar la eficiencia. Si hay algún momento en que tienen alguna pregunta o alguna duda, interrumpan, por favor. Solamente encienden su micrófono ya y hablan. No hay problema. O levantan la mano de manera digital. Ya, ustedes pueden levantar la mano de manera digital. Ahí les aparece un iconito que dice levantar la mano. Entonces, la obra de Taylor se puede dividir en varias partes, pero hablemos un poco de él. Nació en Filadelfia
como el príncipe de rap de Bel-Air, y en 1878 inició su vida como operario en una empresa de acero, donde fue jefe de taller e ingeniero. Fíjense que desde el principio de que él empieza a trabajar, se relacionó con un sistema de pago por tarea o por pieza. Es decir, no tenía un salario fijo, sino que se le pagaba de acuerdo a lo que hacía por tarea. Entonces, lógicamente, iba a ser influenciado en eso, ¿no? Los patronos buscaban ganar al máximo al fijar el precio de la tarea y los operarios reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza determinado por los primeros. Entonces, Taylor se fijó que había ese problema. Entonces, Taylor dijo, voy a estudiar ese problema para buscar una solución que satisfaga a los patronos y a los empleados. Entonces, como les dije, en pocas palabras es de que de las necesidades surgen las invenciones. Veamos el primer periodo de Taylor. El primer periodo de Taylor corresponde a la época de su publicación de su libro que se llama Administración de Talleres. ¿Y qué es lo que hace? Incentivar al estudio de tiempos y movimientos de los trabajadores. Esto ya hemos hablado la semana pasada acerca de eso, que estudiaba, por favor, si es desconocido para ustedes, deténganme, ¿verdad? Les repito, la idea principal, veía quién hacía mejor las cosas, lo cronometraba, estudiaba su forma, sus movimientos, los movimientos que a él le parecía idóneos para hacer la tarea y se los enseñaba a todos los demás. Quien no lo podía hacer, lo corría. Y entonces, un requisito para contratar a cualquier persona es que pudiera hacer las cosas usando esos mismos movimientos que él consideraba idóneos. Entonces, lo que hacía era descomponer el proceso de trabajo y lo perfeccionaba. En pocas palabras, hacía que el trabajador se convirtiera como una especie de robot. Él comprobó que el operario corriente producía mucho menos de lo que era capaz. Y dijo, yo voy a hacer que dé más, porque aquí todo el mundo trabaja a medio gas. Voy a hacer que dé más, ¿ya? Entonces, es lo mismo que te dice tu papi, tu mami, todos los días, y me lo decía a mí también, ¿verdad? No se preocupen que eso es algo que nos decían todos los días. Vos podés dar más, vos sos un flojo, si podés sacar mejores notas, podés conseguir algo bueno. Y cuando por fin tenés una novia a la cual querés, si vos podés conseguir una novia más bonita, si vos sos guapo, y vos aquí, y descubrís que siempre tus padres te dicen que vos podés dar más. Bien, entonces, Taylor descubrió eso para las empresas, ¿no? Que los trabajadores podían dar más. Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. ¿Están oyendo? El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos de producción. Taylor fue el primero que se le ocurrió eso. Paguemos bien, pero que nuestros costos de producción sean menores. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a evitar el derroche. Voy a contratar a la persona idónea. Voy a controlar el material que se utiliza en la producción. Voy a controlar el tiempo que se utiliza para la fabricación. En pocas palabras, eso iba a bajar los costos. Pero a cambio, ese trabajador que lo voy a tener presionado como loco todo el día, le voy a pagar bien. ¿Ya? Ese era el primer principio que tenía Taylor. El segundo, los empleados deben de ser seleccionados científicamente. En pocas palabras, no se puede seleccionar a alguien por amiguismo, por nepotismo, porque es el tío de tu novia, porque es el primo de tu mamá, y entonces, y por lo tanto, pues es tu tío segundo, y no, nada de eso. Voy a contratar a quien tenga las actitudes necesarias para el puesto. Seguro que si vos hubieras vivido en ese tiempo, pues lo hubieras inventado tú, pero es que el clavo es que este fue el primero que se le ocurrió. Taylor fue el primero. Y por eso quedó su nombre para la posteridad y cuando estamos estudiando administración lo estudiamos a él como nuestro papá científico.
de la carrera. Los empleados deben de ser entrenados, el tercer principio, por el cual él fundamentó su trabajo, científicamente en la ejecución de cada tarea hasta llegar al perfeccionamiento. En pocas palabras, el dar un montón de cursos de capacitación porque para enseñarle al empleado cómo se hacen las cosas, eso lo generó Taylor. Les doy un ejemplo. En Upoli, nosotros a cada rato nos dan cursos de cualquier cosa, de cómo se hacen cuestionarios, de cómo se utilizan ciertas aplicaciones. Si todos los cursos, ay, estoy grabando esto, bueno, pero si todos los, les voy a ser franco, pero no me quemen, ¿verdad? No vayan con este cuento a la dirección, pero si todos los profesores aprovecharan los cursos que da la Upoli, esto fuera una universidad de excelentes profesores, porque tengo que reconocer que la Upoli se esmera en dar cursos a los profesores de todo. Pero lo que pasa es que los maestros a veces, pues, no le ponen mucha mente, ni siquiera están presentes en las capacitaciones y toda esa frescura, y entonces ahí es donde hay un problema en Upoli, ¿verdad? Pero en realidad, pues, Upoli está siguiendo las normas de Taylor, que hay que capacitar constantemente a los empleados. El cuarto principio es que la colaboración y cooperación estrecha entre obreros y patrones establece una buena atmósfera. Es decir, que hay que tener una buena relación. Este principio que estableció Taylor, más adelante hubo un señor que se llamó Elton Mayo que lo mejoró. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar acerca de él. Pero Taylor no le dio tanta importancia a este principio. Lo estableció, es cierto, dijo, tiene que haber una colaboración, pero no lo estudió a fondo. ¿Por qué? Porque él era un ingeniero. Él lo que se enfatizaba era en las cuestiones de cómo se hacían las cosas, como todo ingeniero. Pero más adelante vino un psicólogo que mejoró esto. Y hasta el momento tengo que preguntar, ¿todo va bien? ¿Le van entendiendo? Hey, chicos, estoy hablando solo y todos se fueron. ¿Me pueden escuchar y le van entendiendo? Sí, profe. Ok. Pero estos señores, Sí, profe, sí. estos señores tenían empresa. Perdón, no escuché. Que si estos señores solo estudiaban administración o ellos también tenían empresa. Ellos trabajaban. Tanto Henry Fayol como Frederick Taylor fueron asesores de empresas enormes. Entonces ellos trabajaban en el área de la gerencia, pero no tenían empresas propias. Es una buena pregunta, pero yo, como todo obsesivo compulsivo, siempre estudié la vida de ambos y nunca leí que tuvieran empresas que heredadas de sus padres o que un negocio familiar o algo así, no. Pero sí trabajaban en empresas. Bien, el segundo periodo de Taylor fue cuando él publica otro libro que se llama Principios de Administración Científica, en donde concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de la empresa para la aplicación de sus principios. A partir de ahí, fue donde desarrolló sus estudios de administración, a los cuales le llamó administración científica. Siempre estudiando al operario. Según Taylor, las empresas padecían tres males. Y aquí cuando uno estudia estas cosas, uno puede imaginarse a Taylor incluso y darse cuenta que tal vez no era una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Dada a ser extrovertido, no, más bien era algo introvertido. Era muy famoso, chicos, muy famoso, creando estos principios de administración
de racionalidad en el trabajo, pero te cuento, una vez dio un discurso, es recordado porque una vez le tocó dar un discurso en el Congreso de Estados Unidos, y algo que nunca había pasado pasó esa vez, que se durmieron casi todos los congresistas. Es decir, era el tipo de persona que podía hablar y hablar y hablar, y cuando hablaba se concentraba tanto en lo que estaba diciendo que todo el mundo se dormía. Ya, entonces, pues, bueno, pensemos en Taylor nuevamente. Él pensaba que todo el mundo era holgazán y que por lo tanto la misión del administrador era reducir la holgazanería de los operarios. ¿Ya? Entonces, otro mal que tenían las empresas, según Taylor, era el desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo para realizar el trabajo. En pocas palabras, miren qué interesante. Taylor decía, todo gerente tiene que saber cómo se hacen las cosas, hasta las cosas más mecánicas, más simples. ¿Cómo vas a ser tú ingeniero o jefe de un departamento y no saber cómo se maneja una máquina que está dentro de la empresa? Entonces tenés que saberla utilizar y en el tiempo correcto. Y el tercer mal era la falta de uniformidad o estándares en los métodos de trabajo. En pocas palabras, Taylor decía, tiene que haber un estándar en los métodos de trabajo. Así que cuando vayas a tomarte un cóctel muy rico en una época de calor y veas que te ponen en el martini una aceituna, pero el día de ayer llegaste y te pusieron 2 aceitunas en el martini, entonces te vas a acordar de esta clase y vas a decir, hey, un momento, señor cantinero, ¿por qué me está poniendo una aceituna y ayer me puso 2? Quedemos en algo, o es una o es 2 que se ponen. La manera como se hacen las cosas tiene que ser uniforme, es decir, tiene que haber un estándar en los procesos de trabajo. No puede ser que hoy sientas el café muy rico y mañana vas pensando en ese café y llegues al lugar donde te vas a tomar el café y hoy parece agua de calcetín lo que te estás bebiendo. Entonces, no hay un estándar, no hay una manera como se hacen las cosas. Hoy te hacen un sándwich con un pan normal y mañana pedís el mismo sándwich y te lo dan con pan integral, sin antes haberte preguntado. Mala onda. Entonces, tiene que haber uniformidad. Para remediar estos males, Taylor ideó la administración científica y la organización racional del trabajo, la cual debe implementarse en forma gradual en un periodo de 4 a 5 años, evitando alteraciones bruscas que causen descontentos en empleados y patronos. ¿Cuáles fueron las contribuciones de la administración científica? Bueno, esto lo vamos a unir con la clase del próximo día para seguir hablando acerca de Fayol, ya las contribuciones de la administración científica. Entonces aquí vamos a quedar, pero esta vez debido al problema de la plataforma que está experimentando Upoli, entonces tienen que esperarme un ratito para que cuelgue esta conferencia que en la plataforma. Va a durar tal vez unos 20 minutos y no va a ser tan rápido como cuando la coloca Teams, porque tengo que subirla a mi canal de YouTube, pero ahí va a quedar, no se preocupen. Y también pues estas diapositivas. Entonces, pero vamos a llegar hasta aquí, donde dice contribuciones de la administración científica. El próximo día de clase vamos a seguir con estas diapositivas. Las vamos a seguir utilizando para hablar de Fayol. Pero recuerden, por favor, que quedamos aquí donde dice contribuciones de la administración científica. Lo importante es que hoy, ¿qué aprendimos? Aprendimos en qué se basó el trabajo de Taylor, los principios en que se basaron los trabajos de Taylor, las etapas las 2 primeras etapas de su vida y también los males que él consideraba que tenían las empresas. Vamos a dejar una tarea. Entonces, esta tarea es la siguiente.
en grupos de 3 a 5 estudiantes, también ustedes van a analizar una pequeña empresa de Rivas, si es posible que la conozcamos todos, es decir, que no sea ya un supermercado, una farmacia de San Rafael, sino traten de que sea cerca, de que conozcamos eso. Y hacen un pequeño ensayo de una página, basta de una página, que ustedes analicen cómo está la empresa en términos de eficiencia y productividad, y qué creen ustedes que pudiera haber hecho Taylor si hubiese conocido esa empresa. Es un ensayo, entonces ustedes en sus propias palabras pueden comenzar diciendo, bueno, yo escogí esta farmacia, María Inmaculada, y he estado analizando cómo se hacen las cosas aquí, y pienso que, fíjese que a veces en el departamento de entrega solo hay un empleado y los clientes se amontonan, y entonces pienso que si Taylor estuviera viendo esto, lo que haría es esto y esto y esto y esto, y entonces así se les despierta la imaginación de cómo los principios de administración científica de Taylor se pudieran ocupar en una pequeña empresa. Pueden hablar de lo que quieran, ¿ya? De los recursos humanos, de las máquinas, de la manera como se hacen las cosas, del tiempo que se utiliza para hacer las cosas. Imagínense si ustedes escogieran la clínica previsional, por ejemplo, un grupo. Yo creo que Taylor agarra esa clínica y la bota y la destruye y dice, no, casi lo digo, Dios mío, esta cosa, es irremediable, esta cosa, no sé, porque ahí hay serios problemas. ¿Qué haría Taylor si visitara la clínica médica previsional y cómo la mejoraría? Entonces, es un ensayo de una página. ¿Para qué les voy a pedir mucho? En una página vos podés escribir maravillas, ¿ya? Entonces, pueden ponerle como tema al ensayo, ¿qué haría Taylor en una empresita de Rivas? ¿Qué haría Taylor en una empresa de Rivas? Entonces, ustedes analizan la situación de una empresa de Rivas. Claro que todo esto se lo voy a escribir ahorita en la tarea, pero yo necesitaba dejarlo claro en esta conferencia para que vean para que cuando vayan a hacer la tarea no digan, ay, ¿qué hago? No sé, el profesor no se supo explicar. Pues sí, por eso es porque te estoy dando libertad creativa. Simplemente escoge una empresa y te puedes concentrar, por ejemplo, en hablar de sus males y cómo se puede mejorar. Si tú fueras Taylor, ¿cómo crees tú que pudiera mejorarse? Entonces, yo te recomiendo hablar de una empresa que tenga problemas, especialmente de problemas de los empleados que se tardan mucho en hacer algo y que no lo hacen bien y que cada quien lo hace de manera distinta. Entonces vos venís y vos decís, yo haría una estandarización de los procedimientos de cuando se hace esto y esto y esto, porque yo he visto de que este lo hace de esta manera, este lo hace de otra, esto aquí, entonces, así. ¿Me comprenden en qué consiste la tarea, chicos? Sí, profesor, sí, se entiende. Ok. Pueden mínimo una página, máximo lo que ustedes quieran, pero una página pueden hacerlo. Pueden hacerlo en Word y lo convierten a PDF, pero también lo pueden enviar en Word, no hay problema. De 3 a 5 estudiantes en el grupo. No más. Si hay 6 estudiantes, yo simplemente borro el que vaya de último. El número 6 lo borro, lo ignoro. No le pongo nota. De 3 a 5 estudiantes. Si alguien quiere trabajar en pareja, no hay problema, lo puede hacer. Pero máximo 5 estudiantes. Entonces voy a dejar de compartir esto. Exacto. Entonces, bien. Voy a dejar de grabar porque yo creo que ya lo dije todo.
Entonces, stop recording.